¿Por qué nos reunimos? ¿Qué celebramos? ¿Qué recordamos? Nosotros nos reunimos para gozarnos. Un día como hoy no es un día de entristecernos. No es para entristecernos. Es para cantar con gozo. Es para decirle al Señor gracias porque resucitaste. Si cantamos de su resurrección, si nos recordamos de su resurrección, consecuentemente nos recordamos de su muerte. Si recordamos que Él un día volvió a la vida, después de haber pasado por la muerte, entonces nosotros debemos venir aquí no a ponernos tristes y a demudar nuestros rostros, y nos venimos a gozarnos. Debemos de venir a gozarnos y alegrarnos que nosotros seguimos a un Dios vivo. A un Dios vivo. Si Él no estuviera vivo, yo no estuviera aquí con ustedes, ni me conocerían. Estuviéramos en nuestras casas, quizás en otras condiciones. Pero Él vive. Ahora ese himno que dice, se acabará mi vida un día. No a todos los creyentes se le va a acabar la vida un día. Si el Señor viene, nosotros no vamos a experimentar la muerte. Hay que tener entendimiento para cantar, para leer. Si Él viene hoy, yo no experimentaré ni usted nunca la muerte. Porque cuando Él venga, van a haber vivos. Y es posible que nosotros seamos. Pero también es posible que no seamos porque nos hayamos ido un tiempito antes. Así es que nos alegramos de que podamos recordarle y pensar Dios es uno. Los judíos dicen que Jesucristo no es Dios, porque el Padre es uno. Pero Dios se manifestó en la persona de su Hijo. Se manifestó como hombre, siendo Él siempre Dios. No dejó de serlo y se precisaba que viniera como hombre para salvar al hombre. Y aquí estamos nosotros al final de los días y de los tiempos, creyendo que Él va a venir y va a venir pronto. Y grábense ese versículo de Pedro que siempre lo recordamos. ¿Se acuerdan? Primero Pedro dice, no esa es la cita que vamos a hacer, solo se la voy a recordar. Primero Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Usted ama al Señor Jesucristo? ¿Cómo sabe que lo amamos? ¿Cómo sabe que le ama? A quien amáis sin haberle visto. Hablamos mucho de Él. Cuando amamos a alguien, hablamos de esa persona y la recordamos a esa persona. Y estamos pendientes de esa persona. Aquí dice, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo. Hay una coma, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿De qué nos alegramos? De que Él resucitó. De que Él vive. Y porque Él vive no tememos el mañana. Así es. Y estamos cuerdos, no estamos locos. Y si estamos locos para Él.
Para el mundo estamos locos, pero para Cristo nosotros somos sus hijos. Vamos a leer una de las epístolas del apóstol San Pablo. Y estuvimos hablando la vez pasada de él, de ese libro. Yo creo que ya se recuerdan que es el libro de Romanos. El libro de Romanos y que nos recuerda tantas cosas el libro de Romanos. Vamos a leer en su capítulo 7, en su versículo, el último versículo del capítulo 7. Gracias doy a Dios, a quien amamos sin haberle visto. Gracias le damos a Dios, recuérdese Pedro, a quien amáis sin haberle visto. Gracias doy a Dios, dice el apóstol Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, ahí deténgase, hay una coma. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si usted toma esta lectura en su casa, ¿qué puede discernir de la misma o qué puede ver usted en esto? ¿Cuál es la ley de Dios? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la ley de Dios? Si yo voy a leer en mi casa, yo me voy a preguntar, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Los 10 mandamientos? La ley de Dios es la Biblia, la palabra, todo lo que comprende la misma. Y dice pero este es con la mente. Con la mente servimos a la ley de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué con la mente? ¿Por qué tiene que ser con la mente? Y la otra pregunta es, ¿con cuál mente? ¿Y qué es la mente? ¿Para qué sirve la mente? La Biblia dice que una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. O sea que algo se injertó en nosotros, la mente de Cristo. Y la ley de Dios es la palabra. Entonces, con la mente de Cristo es que nosotros nos podemos desempeñar o desenvolver como creyentes. Y con eso es que vamos a servir a Dios a través de la lectura de la misma, siguiendo sus preceptos y sus mandatos. No hay otra forma. Más con la carne, a la ley del pecado. O sea que con la carne nosotros también servimos a la ley del pecado. Veo otra ley en mis miembros, dice el capítulo 7 también, por ahí. Pero ¿por qué mientras con un mismo cuerpo que tiene la mente de Cristo, pero que también tiene la carne, la ley del pecado, se están ejecutando dos funciones? Servir a la ley del pecado. Ahora, otra pregunta válida. ¿Cuánto cada uno de nosotros le servimos a la ley del pecado? ¿Ustedes creen que a unos le sirven más que a otros? ¿Qué podemos hacer para servirle lo mínimo posible a la ley del pecado? Y esto es a la naturaleza caída. Mire, vamos a
a ir ahí adelantito donde estamos. A Corintios, capítulo 15. Déjenme ver un poquito. No lo déjenme confirmar si no estoy. Esta cita no la. Estamos. 1 Corintios 15, 57, que dice. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿La victoria en qué? ¿Usted cree que hasta ahora somos victoriosos? ¿Por qué hasta ahora somos victoriosos? ¿Nos mantenemos en victoria? Hasta ahora triunfamos. Ahora triunfamos por nuestras propias fuerzas. Hasta ahora vamos de triunfo en triunfo porque el Señor Jesucristo nos lleva de su mano. Y por eso servimos. ¿Se acuerdan cómo leíamos? En 7:25. Mas con la mente sirvo a la ley de Dios. Del verbo servir. Y todos lo entendemos que es servir. Leemos esta palabra, la atendemos y hacemos un trabajo para la obra del Señor. ¿Quién ejecuta la predicación? Los que hemos sido redimidos. Es un servicio. Es un servicio para Dios. ¿A quién estamos sirviendo a Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo su servidor ahorita con ustedes? Esto que yo estoy haciendo, esto que hace todo predicador, todo aquel que edifica la iglesia y que lo hace de corazón, pues no tenemos ninguna paga. Lo hacemos por agradecimiento porque nos da la capacidad para hacerlo. Este trabajo que estamos haciendo, si bien los hombres no nos pagan, el Señor de los cielos un día nos va a pagar, nos va a dar premio. Le servimos. Dios nos da, Él nos da la victoria. Pero ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, oiga esta palabra. Y el poder del pecado, hay una coma, la ley. Nos hemos detenido a pensar en esto. La ley es buena en sí misma. Estamos hablando de la ley que le dio el Señor a los judíos. La ley fue dada a causa de la debilidad y el pecado de la gente. Ahora, hermanos, anótelo si quieren. Cuando las exigencias morales, escúchelo, cuando las exigencias morales de la ley, ¿usted ha leído la ley, los 10 mandamientos? Cuando las exigencias morales de la ley y todo lo que la ley decía se enfrentan a la pecadora naturaleza humana. Cuando las exigencias de la ley le dicen, no hagas esto, no hurtes, no mates, no adulteres, no hagas esto. Cuando esas exigencias son exigencias morales de la ley, se enfrentan a la pecadora naturaleza humana, a la de nosotros, activan el pecado. En lugar de traer salvación, acarrea condenación. Eso es lo que pasa. Sin embargo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por eso hablamos de Él, de su resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo conduce
a la victoria sobre el pecado, la ley y la muerte. Las exigencias morales de la ley al enfrentarse a la pecadora naturaleza del ser humano activan el pecado. La ley nunca pudo salvar al hombre, ni lo podrá salvar. En cambio, estamos acá en esta mañana, estamos para gozarnos, para cantarle con alegría, no para entristecernos. Él murió, sí murió, pero su muerte hubiera quedado inefectiva si él no hubiera resucitado entre los muertos. Al tercer día resucitó, por eso nos gozamos. Debemos de cantarle, resucitó, resucitó, himno 218. Su resurrección conduce a la victoria sobre el pecado, la ley y la muerte. Dice, así que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Estamos leyendo Romanos 7:25. Eso es lo que estamos leyendo. Pero, ayer, como les decía, hay varias preguntas. Servimos con la mente, pero con la carne, que también está dentro de nosotros. La ley del pecado. ¿Cuál es la lección aquí? A la ley del pecado. ¿Cuánto vamos a servir nosotros a la ley del pecado? Es decir, ¿cuánto vamos a dejar que la naturaleza de carne trabaje a diario en nuestras vidas y nos lleve a pecar? El servicio en este debe ser lo mínimo. Vamos a ver también en el mismo Romanos 7, el pecado. Pero ahora, 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. La ley fue dada a los judíos, pero de una u otra manera tiene que ver con todos los hombres. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Otra vez servir. Que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen del viejo de la letra. Régimen. El nuevo gobierno del Espíritu. Pero ustedes notan en su Biblia con qué del Espíritu. Es el Espíritu Santo. Se sirve por el poder del Espíritu Santo. Servimos y estamos acá y usted ha venido de Ceiba, los pequeños de Ceiba o de Corozal o de aquí, pero ¿quién es el que nos impulsa? El Espíritu Santo, hermano. La carne no quiere. La carne no quiere. La carne quiere disfrutar de las cosas de ella. Y si nosotros la dejamos, vamos a servir a la ley del pecado. Entonces, ese es por el poder del Espíritu y no estamos bajo el régimen de la vieja letra. La vieja letra. Por el Espíritu. Esto nos lleva a ver otra cita en 2 de Corintios. Y vamos a ver en 2 de Corintios, porque vamos a hablar seguir hablando. Estamos mencionando la palabra pecado. 2 de Corintios, Alister 3:6. Estamos hablando de servir. Ahora vamos a ver lo que dice el 3:6. El cual asimismo, ¿quién es ese cual? El Espíritu Santo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto.
No de la letra, hay una coma, no de la letra, sino del poder del Espíritu. Porque la letra mata, la ley, todo lo que es ley. Decíamos que las exigencias morales de la ley, al enfrentarse a la pecadora naturaleza humana, activan el pecado y lo activan. La gente, mientras no había ley, hasta que hubo ley y la ley le decía, no adulterará, voy a probar a adulterar, no matará, voy a probar a matar, voy a hacer esto. La ley le despertó el deseo de hacerlo. Pero aquí dice, el cual ese mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El Espíritu Santo. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos, allá hay un error. ¿Ya lo detectaron? Hay un error ahí. No es que la Biblia tenga errores, las traducciones las que tienen, los que traducen, ahí hay un error. Yo quiero que ustedes me lo identifiquen. Ahí hay un error. El espíritu humano vivifica. ¿Quién es el que vivifica? El Espíritu Santo. Ahora búscame, Alistair, en la Biblia de las Américas, este mismo versículo. Mire, para que miren que hay que ser cuidadosos y hay que leer con atención. Y usted debe de saber si tenemos madurez y tener cuidado. La Biblia de las Américas, el cual también, ese es, ¿verdad? Biblia de las Américas, nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, con E mayúscula, porque él puede sí vivificar. El Espíritu Santo, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Están notando? ¿Estamos notando? Hay errores, hermano. No es que la Biblia sea imperfecta, es las traducciones. Estos que traducen la Reina Valera y todos otros son un cuerpo de gentes muy maduras en la fe. Pero mire que todo lo que el hombre, en lo que el hombre participa hay error. Pero aquí está bien establecido. Es el Espíritu Santo. No es el Espíritu humano, es el Espíritu Santo. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El Espíritu Santo. ¿A quién le dio vida el Espíritu Santo? Pensemos un poco. ¿A quién le dio vida el Espíritu Santo? A nosotros, cuando aceptamos al Señor, nuestros espíritus con E minúscula estaban muertos. El mundo, la gente sin Cristo, está muerto en delitos, sin pecado. Sus espíritus humanos están muertos, no tienen conexión ni relación con el Dios de los cielos. Hasta que una vez el hombre le abre la puerta de su corazón, el Espíritu Santo entra a morar dentro de su espíritu humano. Y ahí es donde le da vida al espíritu humano. Por eso dice, la letra mata, pero el Espíritu da vida. La versión del oso de 1573 dice, no de la letra, más el Espíritu, con mayúscula. Porque la letra mata, más el Espíritu, con mayúscula, vivifica. Pero ¿por qué esta es una reina? Valera. Hermanos, cuando ustedes lean, cuando leamos, que no se les pase, ya se nos había pasado ahorita. No nos habíamos fijado en la Reina Valera. Pero miren, ¿se acuerdan que habíamos hallado otro error en Génesis? ¿Se acuerdan que ya días lo vimos? Aquí está otro. Es el Espíritu. La Biblia católica, Dios habla hoy de 1941, la traduce con Espíritu. ¿Cómo? Dios habla hoy de 1941, la traduce también como Espíritu, con mayúscula. Oigan bien, hasta la católica la saca bien, pero la Reina Valera no. ¿Y saben qué? Esta versión de la Reina Valera es la más leída, es la que más utiliza la gente, pero mucho cuidado, hermano. Entonces, sabiendo esto, viendo estos dos versículos que nos hablan de la ley y del pecado, entonces yo quiero que nos sigamos introduciendo en la Escritura y del capítulo 7 vamos a comenzar a leer, que estamos hablando del pecado. Y el pecado, hermanos, el pecado
está en nosotros. Está en nosotros el pecado. El pecado está en nosotros. ¿Y cuál es la diferencia de nosotros con la gente que no es del mismo grupo de nosotros? ¿A dónde está la diferencia entre nosotros y el que no ha aceptado al Señor Jesucristo? En que el pecado nosotros lo tratamos de una manera y ellos no lo tratan. El pecado hace lo que el pecado quiere en la vida de cada hombre sin Cristo. Nosotros no. Tenemos pecado, naturaleza de pecado. El capítulo 6, Alister, ¿qué pues diremos? Estoy siempre en la Reina Valera. Tal vez lo puedes poner el capítulo 6, no, en la misma donde estaba, en las Américas. Yo voy a ir leyendo la Reina Valera y ustedes van a ir leyendo lo que yo voy leyendo, lo van a ir leyendo en las Américas, capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos. Ahí está. No, todavía no. Ahí está Romanos. Ustedes me paran porque yo no voy a estar viendo allá, yo voy a estar leyendo aquí la Reina Valera. Y decíamos la vez pasada que esta Biblia a veces se explica mejor que esta Biblia de las Américas que la Reina Valera. Voy a comenzar a leer el capítulo 6, usted váyalo viendo ahí. ¿Qué? Hay una coma, pues, otra coma. Diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Está igual? ¿Tiene cambios? Vuélvete al 1, Alister. Vuélvete al 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Acá sí es lo mismo. Vamos al 2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo vamos a leer y pues vamos a hacer algunos comentarios. Dado que esto no es para todo el capítulo 6, podemos estar todo el día viéndolo acá. Pero vamos a ver generalidades para que usted en su casa pueda seguirlo viendo. Voy a leer corrido y ustedes vayan viendo algunas cosas si hay diferencias. El verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Interrogante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, a nivel de interrogante aquí, el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no se dan cuenta? Mire los signos. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la palabra del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En novedad de vida, lo mismo. Vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, pongamos atención a este verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre igual fue crucificado juntamente con Él para que nuestro cuerpo de pecado, para que nuestro viejo hombre, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿se acuerdan la palabra servir? De donde venía de 7:25. A fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando estábamos en el mundo, ¿cuánto, hermana Aurora, usted servía al pecado? ¿En qué porcentaje cree que usted servía al pecado? ¿Cuánto servíamos cuando estábamos en el mundo al pecado?
Era al 100. Cuando estábamos en el mundo servíamos al 100 al pecado. ¿Quién estaba dentro de nosotros? ¿Quién nos controlaba? ¿Quién nos redarguía? ¿Quién nos decía dentro de nosotros eso no está bien? Nadie. Nadie. Pero ahora usted, alguien le dice cuando usted peca o hay un intento de pecar que eso está malo, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo. Nadie más. Entonces miremos este versículo. Vamos a detenernos un poco aquí. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? Los estudiosos de la Escritura. Usted va a leer, usted se va a hacer preguntas. ¿Cuál es el viejo hombre? ¿Sabe? Fue crucificado, sí. Juntamente con él, ¿cuál es el cuerpo del pecado? Otra pregunta. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? Sin buscar en el internet. Se ha destruido. Nuestro viejo hombre. ¿Cuál dijimos que era nuestro viejo hombre? ¿Cuál es nuestro viejo hombre? El viejo hombre, para ustedes de manera de pensar antigua. Ok. Todas las opiniones son válidas porque usted tiene la mente del Señor Jesucristo. Ya no somos lo que antes éramos. ¿Qué somos ahora? Lo que Cristo ha hecho en nosotros. Una nueva criatura. Eso es lo que somos. Entonces, si el versículo 6 dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, nuestro viejo hombre, es la palabra, viejo hombre. Nosotros somos nuevas criaturas. Ese es el contraste, ¿verdad? Entonces, sabiendo que nuestro viejo hombre es nuestra vida antes de la conversión. ¿Qué hacía usted o qué hacíamos en la vida vieja antes de la conversión? Ese era el viejo hombre. Esa era la identidad que teníamos en la vida antigua. El viejo hombre. Disculpen, tengo problemas de garganta. Sabiendo que el viejo hombre es la vida antigua antes de la conversión. Lo que éramos antes de ser cristianos, bajo el dominio irrestricto. Lo que éramos antes bajo el dominio irrestricto. Nadie nos restringía de la carne. Ese es el viejo hombre. Lo que éramos antes de la conversión, cuando estábamos bajo el dominio de la carne. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Gálatas 2:20. Ese es el viejo hombre, apúntelo. En nuestra vida antes de la conversión, lo que éramos antes de ser cristianos, bajo el dominio de la carne. Ahora ya hay otra pregunta que ustedes pueden hacer. El cuerpo del pecado, entonces. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? El cuerpo del pecado. Para que nuestro cuerpo de pecado fuere destruido. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? Cuerpo del pecado se refiere a la naturaleza de nosotros caída, pecaminosa, no al cuerpo humano. Se ha destruido, pero la naturaleza pecaminosa de nosotros está destruida. Está destruida la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Acabamos de leer en el 7:25. ¿Se acuerdan que acabamos de leer? En el 7:25. Yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces el cuerpo del pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Dice, pero para que esté destruida. Ojalá lo vuelva a poner a lista. El verso 6. Se ha destruido. Entonces,
¿Qué va a pensar usted? La naturaleza, una vez que aceptamos a Cristo, está destruida. ¿Qué es lo que nos quiere decir el verbo ahí, destruir? Estamos aprendiendo. Destruir no significa aniquilar, sino derrotado y privado de poder. ¿Entendimos? Cuando dice para que sea destruida, no es que está aniquilada. Ahí está la naturaleza de carne dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. ¿Y cuánto le servimos ya una vez en Cristo nosotros a la naturaleza de pecado? ¿Cuánto? Hermanos, la naturaleza de pecado yo lo considero, lo comparo como que si fuera un volcán dentro de nosotros. Un volcán que está haciendo emanaciones pequeñas dentro de nosotros. Pero que esas emanaciones se pueden volver fuertes cuando esas emanaciones de esa naturaleza de pecado entre nosotros, como un volcán, se pueden hacer fuertes, cuando ese volcán va a tirar cantidades de lava dentro de nosotros, si lo comparáramos así, cuando bajamos la guardia, cuando nos descuidamos, cuando nos distraemos, cuando no leemos, cuando miramos más al mundo, cuando tocamos más las cosas del mundo, esa naturaleza, ese volcán que está ahí y que si lo dejamos que produzca, va a producir en nosotros cuando bajamos la guardia, desatendemos las cosas del Espíritu y Él entonces y empieza. Y empezamos a servir a la carne. Entonces que sea destruido no significa aniquilado, sino derrotado y privado de poder. Eso es. Entonces cuando leamos y vayamos viendo estos versículos así, siempre hagámonos preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me dice el Señor? ¿Qué debo aprender? Y no solo aprender, ¿qué debo? Aparte de aprender, que es lo necesario, una vez que lo aprenda, ¿qué debo de aplicar a mi vida? ¿Para qué? Para que ese volcán que está ahí, esa naturaleza, como un volcán, que tiene emanaciones, pero que las emanaciones no van a ser poderosas dentro de nosotros si nosotros andamos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar obedeciendo al Señor, siguiendo sus mandatos, sus instrucciones. Sea destruido. Vamos a pasar, Alister, entonces al verso 7. Verso 7. Estamos siempre puestas en las Américas. Dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto. Nosotros estábamos muertos. Pero ahora estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos vivos en el Señor. Ya no estamos muertos, estamos vivos, porque el Espíritu Santo vino a nosotros, vino a nuestro espíritu humano y nos dio vida. Por eso es lastimoso que la gente no quiere buscar de Dios. Hermanos, Dios hizo por nosotros lo que nadie más pudo hacer. Dios, nuestro creador, también es el Salvador del mundo. Y es lastimoso que Dios ofrece una vida nueva para todo aquel que quiera tenerla, pero la gente no quiere. Y ante la grandeza de la humillación de ese ser supremo, Dios un día va a traer juicios justos ante la gente, porque la gente conoce que Jesucristo murió en la cruz por nosotros los hombres. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Se acuerdan qué es lo que dice Pedro? ¿Se acuerdan de ese verso precioso? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo en que ahora no lo veáis, os alegráis
con gozo inefable y glorioso. Dice, y si morimos con Cristo, si morimos con Cristo, si morimos con Cristo en este mundo, a las cosas de este mundo, el que quiere salvar su vida, la va a perder. El que dice, la voy a salvar, no me voy a hacer evangélico, porque siendo evangélico me voy a perder de los deleites y placeres de este mundo. Eso dice el mundo. Si me hago evangélico, me arruino. Si me hago evangélico, si te haces evangélico, ya te hiciste homosexual. Así le decían los padres a uno. Porque para el mundano, entre más mujeres el hombre tenía, era sinónimo era más hombre. Eso era. Ya te perdiste. Pero el Señor Jesucristo dice, el que la pierde por causa mía, el que pierde su vida de los deleites, como lo hemos hecho nosotros, el que la pierde por causa mía, por seguirme a mí, la salvará. Si morimos con Cristo, queremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere, con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre los santificados. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió. Una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces dice el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice. Considérense muertos al pecado, pero ahí está, ¿se acuerdan la naturaleza? De que sea destruida. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Pero que dice que mentalmente nosotros debemos de ubicarnos y considerarnos. Considerar, tomar en consideración que mentalmente al ubicarnos estamos muertos para los deleites y los placeres que este mundo ofrece. Pero el mundo establece trampas en las que cuántas veces nos hace caer en sus trampas para que nosotros nos inmiscuyamos, involucremos en esas trampas y que nosotros sigamos creyendo que estamos bien con Dios, pero estamos haciendo cosas o viendo cosas de este mundo. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. Y dice el verso entonces 2. No reine pues el pecado. Porque ¿cuál es la lucha de nosotros? Todos los días con el pecado. El pecado y el pecado no deja de estar ahí hasta que o dormimos o el Señor Jesucristo nos lleve. Y le dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cuáles preguntas se haría usted aquí con este versículo? ¿Qué dice el verso 12 en esta? Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Lujurias acá dice concupiscencia. Antes yo creía la lujuria y la concupiscencia solo es del varón. ¿O es general para varón y las hembras? Las mujeres no son lujuriosas, ¿no? Tienen concupiscencia las mujeres también. Hay alguien que dice, si las mujeres son más valientes que nosotros los hombres cuando quieren hacer una cosa,
La hacen y no tienen miedo. A veces somos nosotros que nos tiemblan los pies y la mujer es más valiente que uno de hombre. Cuando quiere hacer una cosa mala. Son más valientes. Entonces la lujuria o la concupiscencia no solo es del varón, es del ser humano. Y la lujuria y la concupiscencia es una inclinación de nosotros al mal. Ajá. Para arriba. A meterse a un cuarto a un hombre. Ella dejaba su abuela caminando por esas partes, que la noche es peligrosa en cualquier lado y para cualquier lado. Y se le iba a meter. Ella se le iba a meter al hombre. Yo le aseguro que era más probable que fuera ella que no fuera el varón. Mire cómo es la cosa. Para que no lo obedezcáis de modo que no lo obedezcáis. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuerpo mortal. ¿Se acuerdan lo que estábamos leyendo? Cuerpo del pecado, ahora dice cuerpo mortal. No reine, de modo que lo obedezcáis, para que no lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mire, esto es serio para nosotros. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Pero ahí también en el capítulo 7 dice que ahora veo otra ley en mis miembros. El capítulo 7, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Pero aquí lo que lo está diciendo, que no presentemos a los evangélicos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, ya estando en el Señor, nosotros podemos presentar estas manos y estos pies como instrumentos de iniquidad. Sí, muchas veces lo hacemos. Muchas veces lo hacemos. Presentamos nuestros miembros y cualquier parte de los miembros como un instrumento de iniquidad. Si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cuáles son esos muertos? Los que no son creyentes evangélicos en Cristo, los que están muertos en delitos y pecados, como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a pensar en esto. Nuestros miembros los vamos a presentar a Dios como un instrumento de justicia. ¿Quién me quiere dar un ejemplo? ¿Cómo podemos presentar nuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia? Con alguno de nuestros miembros. Ajá. Las manos. Vamos a hacer algo hoy que va a servir para, como mis manos las vamos a utilizar ahora como un instrumento de justicia. Y había pensado, no lo hice, traer tratados, repartirlos entre ustedes, para que ustedes los repartan. ¿Con qué los van a repartir? Con sus manos. Lo va a dar. Ese es usar sus manos. Es usar sus manos para el bien, como un instrumento de justicia. Pero usar sus manos como creyentes para golpear a otra persona, a usar nuestra boca para denigrar al hermano o denigrar al incrédulo o a quien sea, eso no es un instrumento de justicia, eso es servir a la carne. Dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el teléfono? Mire, estamos en YouTube y estamos dándole esta mano. Y están pasando muchachas en bikini
y están pasando cosas y estamos viendo cosas. ¿Qué están haciendo estas manos? ¿Instrumentos de qué? De pecado, hermano, de pecado. Con este aparatito lo usamos, con estos dedos, miren, y empezamos a pecar. Eso lo usamos a diario y todos los días, y estamos. Día y noche. Y entonces, hermano, ¿en qué estamos? Es serio. Ser creyente conlleva mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando las exigencias morales de la ley se enfrentan a la pecadora naturaleza humana, activan el pecado. La ley decía no hagas esto y más rápido el hombre caía. Pero en la gracia es otra cosa. En la gracia es otra cosa. Entonces, hermanos amados en Cristo Jesús, que a la luz de Romanos, pasos debemos de enfrentar al pecado. Romanos revela una nueva y victoriosa manera de vivir, de enfrentar el pecado. Romanos revela una nueva y victoriosa manera para enfrentar el pecado. Y le dice, no reine. Significa que usted y yo debemos de tener control y medida. ¿Sabe qué? No debemos pasar las fronteras. Tenemos límites. Límites. Hasta aquí, de ahí para allá. Debemos de ser cuidadosos, hermano. Se está degradado. Entonces, hermano, Romanos es un libro maravilloso. ¿Se hace posible vivir libres de pecado? Es decir, que el pecado no nos gobierne. Cuando el Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y de dominio propio. Vivir libres de pecado se hace ahora posible porque ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. Hermanos, el Espíritu Santo es el que a nosotros nos redarguye. Cuando usted siente una reprensión por esto, no es su carne, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. O cualquier tipo de pecado. Es el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué va a hacer usted? Gocémonos, porque si alguien nos reprende, sabemos que somos de Dios. Y Dios está queriendo que como un volcán que está dentro de nosotros, que se mantenga sacando un poquito, porque somos humanos, tenemos naturaleza pecaminosa. Y no es que decimos que no vamos a pecar, pero de nosotros depende que empiece a fluir y a tirar borbotonadas de erupción dentro de nosotros. Y cuando las tires porque nosotros bajamos la guardia, cuando nosotros dejamos de estudiar y dejamos de obedecer la palabra del Señor. Ya no somos sus esclavos, hemos llegado a ser sus siervos, siervos de Dios, capaces de escoger la justicia en lugar de seguir atados a la vieja naturaleza. Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué hace el obedecer la palabra de Dios? Nos proporciona una naturaleza nueva de santidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Leímos del 11 hasta donde leímos, hasta el 14, ¿verdad? Del capítulo 6, del 11 al 14, porque ya voy a pararme. Del 6 hasta el 14 llegamos. Y usted puede ver ahí y marcar su Biblia del 11 al 14. Como conclusión, ¿qué vamos a hacer ante estos versículos? Di no al pecado cada vez que se acerque a nosotros. Ahora el pecado, ¿cada cuánto se acerca a nosotros? El pecado se acerca, está en nosotros, pero se acerca a nosotros. ¿Cómo se acerca? Como les decía, como esa fuente. Y cuando el pecado que primero se peca, para pecar primero viene a la mente y después se ejecuta en el cuerpo. ¿Qué le vamos a decir al pecado? Di no al pecado cada vez que se acerque. ¿Y qué vamos a reconocer? Con estos 4 versículos, del 11 al 14, usted diga ahí, di no al pecado, hasta donde nos quedamos del 11 al 14. Debemos de reconocer que realmente hemos sido liberados de sus exigencias. El pecado nos exige que hagamos cosas, pero ahora tenemos a Cristo morando entre nosotros. No más excusas. Por factor de tiempo del 16, después del 15, donde leímos del 16 al 23, del 16 al 23, usted puede también, a los últimos versículos, concluir que debemos obedecer a Cristo. Cristo es nuestro nuevo maestro. Obedece a Cristo, como obedezcamos a Cristo como nuestro nuevo maestro y no al viejo maestro. ¿Quién es el viejo maestro? El pecado. El viejo maestro es el pecado. No obedezcamos al viejo maestro, al pecado, obedezcamos a Cristo. Obediencia quiero y no sacrificio. Obedecer. Sí. 6:22. Sí, eso no lo hemos leído porque ya vamos a pararnos ahorita a las 11. El 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener por vuestro fruto la santificación. Fruto, la santificación. Y como fin, la vida eterna. Hermanos, una pregunta seria que debemos hacernos, quizás usted se la hace, es que nos preguntamos, cuando Cristo nuestro Señor venga, ¿me voy a ir con Él? ¿Se ha preguntado eso? ¿Será que se lo ha preguntado, hermana Aurora? Todos debemos de preguntarnos. Realmente cuando Él venga yo voy a escuchar ese sonar de la trompeta. El más grande fracaso del hombre cristiano sería haber desperdiciado todo ese tiempo creyendo que era lo que no era y haberse quedado para vivir esos juicios. ¿Qué vamos a hacer entonces ante el pecado? El pecado se acerca, el pecado está ahí dentro de nosotros como una fuente. Detengámoslo. Presentemos nuestros instrumentos a la justicia para servir a Dios. No solo las manos, los ojos, los pies. Los pies antes nos llevaban. ¿A dónde me llevaban mis pies antes? A irme a una pulpería y tomarme mi cerveza. Eso es lo que hacía yo. Mis propios pies me llevaban. O andar haciendo cosas que no correspondían. Ahora esos pies ya no van para aquel lado, ahora esos pies van a servir, caminar, nos van a servir para llevarnos a la iglesia. A visitar a un hermano, a regar un tratado, nuestra boca a hablar de la palabra del Señor. Digamos no al pecado. No sirvamos
al viejo maestro, sino obedezcamos al nuevo maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos bendiga, que nos ayude, que esta palabra es para que sea escuchada, pero también sobre todo atendida. Si no la atendemos, no produce mayor efecto ni resultado en nuestra vida. El Señor bendiga su palabra.